A continuación, hermanos, los dejo con el hermano Dani Raudales, que trae el tema la expiación de Cristo, segunda parte. Luego él mismo va a dirigirnos en la cena del Señor. El texto clave es Lucas 22:20. ¿Cómo están, hermanos? ¿Qué tal están? Bien, gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a tener el privilegio hoy de poder dirigir el mensaje del Señor y su Santa Cena. Ya casi se nos va el año, hermano. Ya octubre. Estamos pronto a terminar este año, ¿verdad? Por la voluntad y la gracia del Señor, que nos permite todavía estar aquí. Quiero darle la bienvenida a aquellos que nos sintonizan por medio de la plataforma Zoom, a aquellos que están por aquí. Quiero ver si tenemos unas visitas que puedan levantar su mano ahí. Por allá tenemos, por allá también, miren, bienvenidos a la casa del Señor. Antes de comenzar, incline su rostro ahí, vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana queremos entregarte este momento a ti de tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada día a crecer en ella. Que sea edificación para mis hermanos. Que tú, Señor, nos muestres poder caminar contigo cada día. Esto te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén. Hermanos, vamos a seguir con este tema, la expiación de Cristo, segunda parte. La primera parte la vimos el mes pasado. Acompáñenme a la primera lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 20, que es el texto clave que tenemos aquí. Nos dice la palabra del Señor. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Recordemos que desde el Antiguo Testamento, amados hermanos, vemos las promesas de Dios para su pueblo. A pesar de que Adán y Eva fallaron desobedeciendo a Dios, el mandato de Dios, pero Dios, en su infinito amor y misericordia, propuso, ¿verdad?, ofrender a Cristo para nuestras vidas, traerlo a Él como redención de nuestras vidas. Recuerde que los hebreos constantemente, ellos sacrificaban a Dios, ¿verdad?, ofrendas de animales, ofrendas vegetales, incienso. Esto era diariamente que lo hacían en el templo por los sacerdotes. La ley prescrita allí es que ellos debían de ofrecer los primeros frutos de lo que ellos producían. Pero todo esto fue insuficiente para poder alcanzar la salvación, el perdón de pecados. Por eso es que nosotros vemos que la ira de Dios está sobre el hombre. Pero al venir Cristo, Cristo viene a ser el representante de Dios en esta tierra, el sacrificio vivo para poder limpiarnos a nosotros. ¿Y de qué forma lo hizo? En la cruz del Calvario con su sacrificio. Para el hombre entonces pecador, ¿verdad?, la única redención es Cristo, que fue anunciado antes su venida en el Antiguo Testamento. Esto nos muestra un sacrificio perfecto, un sacrificio santo, aceptable a Dios, ¿verdad? El pago de Cristo en la cruz por su sangre, por cada uno de nosotros. Fue para rescatarnos de una vida que nosotros vivíamos antes que no era agradable al Señor. Solo así podemos nosotros encontrar el camino perfecto por medio de Cristo. Mire que lo que la ley hacía antes era algo temporal, ¿verdad?, algo parcial. Pero ahora en Cristo nosotros vemos el sacrificio vivo en Él, vemos el favor y el beneficio para cada uno de nosotros. Todos aquellos que hemos creído por fe, por medio de la fe en Cristo Jesús, tenemos este beneficio, ¿verdad? Y aquellos que todavía no lo han hecho, ¿verdad?, ahí todavía está vigente todo esto. Vemos entonces que en esta dispensación de la gracia que vivimos todavía, ellos pueden alcanzar por medio de la remisión de pecados en Cristo Jesús. La ley de Moisés era un evangelio, podríamos decirlo así, preparatorio, ¿verdad? Algo que no podíamos ver todavía. Incluso ya trae arrepentimiento en Cristo Jesús. La remisión en Cristo Jesús nos ayuda a nosotros
a tener una mejor relación con Dios. La expiación de Cristo nos limpia totalmente del pecado y nos trae perdón con Dios. Mire qué importante es esto, saber uno de que en Cristo somos perdonados de cualquier pecado cometido en esta tierra. Y solo ahí podemos encontrar nosotros el refugio en Dios y poder alcanzar nosotros la gracia de Dios. No había otra forma. Recuerde que Jesucristo fue elegido para esto. Antes de la fundación del mundo, Jesucristo vino y fue anunciado que era el ungido de Dios para poder hacer remisión por nuestros pecados. Aún los profetas lo anunciaron. Y usted ve en el transcurso de todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es reflejado Cristo. En cada libro, en cada capítulo, en cada versículo, usted va a encontrar el reflejo de Cristo. Usted va a encontrar al Mesías, a su Salvador. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 3, versículo del 23 al 24. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, dice Pablo. Antes nosotros estábamos bajo la ley, pero la fe que iba a ser revelada, dijo Pablo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley de Moisés fue dada como un ayo, dice, para llevar ¿a qué? Para llevarnos a Cristo. No es que la ley no era válida, sí era válida, pero lo que no tenía era esa deficiencia que no podía salvarnos. Por muchos sacrificios, por muchas cosas que se hacían, ese era el detalle más importante, no nos podía salvar. Entonces, Pablo menciona, dice, fuimos justificados por la fe. Lo que no pudo la ley hacer, Jesús lo hizo, impartiendo su gracia salvadora y predicamos la palabra de verdad, que es la que ahora creemos nosotros. Amén. Gracias a esa palabra, gracias a que ahora conocemos nosotros las Escrituras, sabemos que esa expiación en Cristo tuvo su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Ahí usted mira el cumplimiento. Es el evento más importante de la historia que nosotros podemos ver, amados hermanos, porque cumplió el propósito por el cual vino Cristo a esta tierra. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el testimonio de la palabra de Dios es Cristo Jesús. Es mostrarnos a Cristo, es mostrarnos su obra expiatoria por nuestros pecados. La Biblia nos dice entonces que al ofrecer el cordero inmolado que fue Cristo Jesús y fue llevado al matadero, ¿verdad? Esas marcas de pecado fueron llevadas por el Señor. Por eso ahora usted disfruta de la comunión con Dios, de la comunión con su Señor. Lo que nos narra el profeta Isaías, sin lugar a duda, es el evento más importante y lo vamos a ver en estos versículos, porque es el propósito por el cual Cristo vino a este mundo, a llevar esas marcas, ese pecado, todo lo que nosotros habíamos cometido, el sufrimiento de Cristo Jesús, las heridas por cada uno de nosotros. El justo por los injustos. Él pagó el precio, hermano. Él pagó el precio por usted y por mí, por todas aquellas transgresiones que nosotros hayamos hecho en nuestra vida anterior. Cristo las pagó. Y nos santificó y nos ha limpiado y nos ha presentado justos delante del Padre. Vaya conmigo al profeta Isaías, capítulo 53, del versículo 1 al 7. Isaías va a venir mostrando todos los sufrimientos del Cordero de Dios que pasó por todos nosotros. Recuerde que nadie obligó a Cristo, Él lo hizo por amor. Por amor lo hizo. Se entregó completamente por cada uno de nosotros. Nos dice ahí, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos como sin atractivo, para que le decíamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como escondido de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová se encargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mire la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos refleja a nosotros el sufrimiento de Cristo, cómo Él sufrió, la forma en que Él fue tratado en esta tierra. Hermanos, y si nosotros como creyentes queremos que vamos a ser bien tratados en esta tierra, estamos equivocados. Si a nuestro Señor Jesucristo lo menospreciaron, ¿cuánto más no será por el Evangelio de Cristo que nos van a menospreciar a nosotros? ¿Cuánto más a nosotros nos van a hacer aparte muchas veces de aquellos clubes o personas con las cuales nos llevamos? ¿Cuánto más? Pero si nuestro Señor Jesucristo ya lo hizo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? ¿Por qué nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Es más nuestro Señor Jesucristo. Él fue más y demostró ahí el propósito por el cual vino a esta tierra. Mientras la ley reveló la justicia de Dios, Jesús reveló precisamente su misericordia. Él nos reveló su misericordia. Mientras la ley reveló la santidad de Dios, Jesús reveló la gracia salvadora en él. Esto es gracia sobre gracia. Y es la gracia que usted ha recibido hoy en día. A nosotros no nos costó nada. El Señor nos dio por gracia. Y por gracia hemos sido salvos. Entonces, hermanos, en Cristo ya no vivimos según la ley, ni para la ley. Vivimos para una norma más alta. Cristo mismo. Vivimos para Dios por medio de la fe. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17, nos dice lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo hablando aquí, no penséis que he venido para abrogar la ley, les dice, o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Mire cómo fue el Señor Jesucristo ahí con su palabra, para cumplirla vine. Ustedes piensan que la ley yo la vine a... No, vine a cumplirla. Es que el cumplimiento de la ley está en Cristo. El sacrificio, la expiación está en Cristo, en nadie más. Solo en Él se encuentra esto. No lo va a encontrar usted en nadie más en la historia de la vida. Solo en Cristo Jesús. Entonces Dios manifestó su justicia, porque Él es justo. Por eso manifiesta su justicia. Pues nuestros pecados lo puso sobre Jesucristo. El castigo fue sobre Cristo. Pero también puso su justicia en Cristo sobre nosotros. ¿Para qué? Para que seamos justos delante de Él. Vivamos para Él. Qué gozo, amados hermanos. Qué gozo, ¿verdad? Saber que la justicia de Dios fue en Cristo Jesús, y por eso nosotros hoy en día podemos ser justos delante de Él. Podemos venir delante de Él. Entonces, nuestra salvación no está basada en nosotros mismos, ni en nuestros sentimientos muchas veces. Porque muchas veces a usted le pueden hacer una oración tan sencilla y dice, ya soy salvo. No es repetir una oración. Es creer verdaderamente en la palabra. Es afirmarse en la palabra. Es conocer las Escrituras. Es saber cuando usted dice, Señor, me rindo a ti, me humillo a ti, porque usted en realidad lo ha hecho su Señor y su Rey. Entonces, ni siquiera las buenas obras, que muchas veces los humanos creemos, nos pueden hacer salvos. Mire, si esas son obras perversas delante de Dios. Esas obras no son válidas delante de Dios. Solo la obra de Cristo en la cruz del Calvario es la que nosotros nos hace válidos delante de Dios. Por lo tanto, la obra de Cristo, hoy, por esa obra, podemos nosotros tener la seguridad, la confianza que nuestra salvación es justa delante de Dios, para gloria del Padre. Su salvación, mi salvación, está segura en Cristo.
No depende de mí, no depende de cómo yo me comporte, de mi forma de ser. Sí es importante tener frutos y dar frutos, pero la salvación no lo voy a tener por eso. Eso es parte del proceso que Dios ha hecho en mi vida. Mostrar los frutos que Dios va haciendo en mi corazón. Pero la salvación solo depende del Señor. El solo hecho, amados hermanos, entonces, que Jesús, siendo Dios, se encarnó como un ser humano, sin perder su divinidad, pero se sometió al odio, se sometió al resentimiento, a la persecución, a la burla de su propio pueblo. ¿Recuerda usted, verdad, cuando viene y el hijo de carpintero, el hijo de María? Los mismos ellos se encargaron de eso, lo humillaron, fue encarnecido, tuvo una muerte de delincuente, porque solo los ladrones en aquella época eran crucificados. Pero sobre todo esto, vimos la obediencia de Cristo hacia el Padre, cumpliendo la promesa de rescatarnos a nosotros, los viles pecadores, para rescatarnos a nosotros. Lo merecíamos, hermano. Merecíamos nosotros el sacrificio de Cristo. El derramamiento de su sangre la merecíamos. A veces no tenemos que menospreciar estas cosas, sino tenerlas en nuestra mente. Por eso es que el sacrificio de Cristo es por excelencia. Es un acto único en la historia, no se puede repetir. Vaya conmigo a la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Miren lo que el apóstol Pablo menciona a los filipenses acerca de esto. Y estando en la condición de hombre, hablando de Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó, dice, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es el nombre sobre todo nombre. A Cristo se le dio la exaltación, la gloria que le pertenece a Él, a nadie más. Por eso, cuando venimos aquí y exponemos la palabra del Señor, usted aquí debe de ver a Cristo. Nosotros le mostramos a Cristo, no al predicador, no al que esté enfrente. Es a Cristo que queremos que usted mire, que siga el ejemplo de Cristo, que siga la figura de Cristo, que usted crezca en Cristo, no crezca en el predicador, crezca en el Señor Jesucristo. La exposición de nuestra palabra es esa. Ver frutos en usted, pero frutos que el Señor está haciendo en su vida. Jesucristo siempre tuvo los honores que le correspondían, los derechos de su divinidad. No los perdió, pero no se aferró a ellos, sino que se despojó para entrar al plan de Dios, para entrar a este mundo con un cuerpo similar al suyo y al mío, para sufrir. Al igual lo hizo Cristo. Se vació, amados hermanos, por completo en la cruz y fue algo voluntario. Aunque el Verbo se hizo carne, fue obediente hasta su muerte. El Señor fue obediente. Toda su vida Él la entregó voluntariamente. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18. Nadie me quita la vida, dice, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. A Jesucristo no crea que por predicar el Evangelio lo andaban persiguiendo, sino que querían agarrar hasta piedrada. La doctrina que dice es doctrina de demonios y ahí querían, pero no era el tiempo. Él huía, no porque él no tenía poder para poder tenerlo, sí podía tenerlo, pero sabía que no era su tiempo. Sabía cuál era su cumplimiento, sabía cuál era su misión. A pesar de que estaba en este cuerpo físico, tuvo control de todas aquellas cosas. Imagínese usted, cuando a usted le dicen algo, ¿cómo se pone enchilado? Y Jesucristo tuvo un cuerpo normal, pero no perdió de ser Dios, de tener control. Nos demostró, nos dio ejemplo a nosotros.
Nos dejó ejemplo en las Escrituras. Él vino a la tierra, se encarnó a sí mismo. El Verbo se hizo carne. Por eso ahora usted puede tener comunión con el Padre. Puede hablar cara a cara con el Padre, orar al Padre. Jesucristo dejó todas sus riquezas, su trono, su gloria, para hacerse siervo de Dios, para hacerse siervo. Dejó su voluntad individual muchas veces para someterse al Padre en la cruz. Soportó el pecado, hizo expiación por nosotros, ofreció su sangre. Es que mire, cuando usted mira todo ese cuadro, hermano, y usted se da cuenta que solo eso podía aplacar la ira de Dios. Es que la ira de Dios contra el hombre sigue vigente, claro que sí, porque es uno de sus atributos. Dios no puede negar sus atributos, pero sobre aquellos que ya conocimos al Señor y Cristo mora en nosotros, ya el Señor ya no nos mira así. Nos mira con misericordia porque mira a Cristo. Nos mira con amor porque mira a Cristo. Nos justifica delante de Él porque Cristo mismo ya nos justificó delante del Padre. Pero aquellos que no lo conocen, la ira de Dios está sobre ellos. Esto es una verdad. Y a veces no queremos escuchar. ¿Recuerda usted la sexta palabra en la cruz del Calvario? La expresión de nuestro Señor Jesucristo. Consumado es. Misión cumplida. Salvación efectuada. Deuda pagada. Qué precioso, hermanos. Qué preciosa palabra. Esa sexta palabra en la cruz del Calvario. Consumado es. Eso nos enseña a nosotros que Cristo fue el sustituto perfecto y efectivo. El único que pudo traer paz, salvación de una vez y para siempre. Aunque Jesucristo no tenía signos de realeza. ¿Usted alguna vez vio, se imagina ahí que Jesucristo tenía signos de realeza? Recuerda lo que nos decía el libro de Isaías. ¿Qué decía el libro de Isaías? Desfigurado. ¿Cómo lo miraban? No tuvo signos de realeza. No usó corona, ni vestido real, ni caballo. Dejó su majestad, su gloria. Es que mire, no trajo nada a este mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que esperaban los israelitas. Alguien que viniera a libertarlos. Mas ellos no entendieron cuál era la libertad que les iba a dar. Era la libertad del pecado, el mayor mal. El pecado del hombre. Esa era la libertad que necesitaban. No era otra más. Por eso la expiación de Cristo es única y perfecta y suficiente, amados hermanos, para todo lo que necesitamos en esta vida. Suficiente. El sacrificio de Cristo en la cruz es irrepetible. Ya nadie lo puede efectuar, porque solo a Cristo se le dio la facultad, la autoridad, la soberanía de poder realizarlo. Solo a Cristo. Y esto agradó al Padre. Por mucho que nosotros queramos agradar a Dios, no lo vamos a hacer si no estamos en Cristo. Solo así podemos hacer. Por medio de Cristo podemos agradar al Padre. Pero si yo lo quiero hacer en mis fuerzas humanas, nunca lo voy a lograr. Jamás me voy a desgastar en esta vida. Pero en Cristo sí puedo agradar al Padre porque Él mora en mí. Y eso es lo que agrada al Padre. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire que aún en ese momento en que Jesucristo sabía que iba a ser crucificado, rogó al Padre y dijo, no pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, le dice al final, hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que venir hacia el Señor? Señor, esta decisión que tengo, aquí está esta petición, pero hágase tu voluntad. En obediencia a la palabra y en obediencia a ti, hágase tu voluntad. Porque estamos en el Señor. Por eso la sangre de Cristo no solo redime a los creyentes del pecado y del castigo eterno,
sino que purifica nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Ahora usted, lo que hace en el Señor es aceptable delante de Dios. Lo que hace en Cristo es aceptable delante del Padre. Pero antes lo que hacíamos eran obras muertas. No servían para nada. Pero ahora en el Señor sí. Los sacrificios del Antiguo Testamento, amados hermanos, tienen su cumplimiento final en el último de los sacrificios, que fue perfecto. El mediador de un nuevo pacto obtuvo la victoria sobre el pecado de Adán. La sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha alguna. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Miren qué precioso. Eso fue lo que agradó al Padre. Esa era la misión de Cristo. La única forma entonces, amados hermanos, que Dios trata con nuestro pecado es a través de la sangre del cordero inmolado. Es la única forma. Nunca en su vida el hombre será capaz, por mucho que quiera, salirle adelante al Señor con su astucia, con su sabiduría. ¿Sabe qué? Dios es soberano y todo lo conoce. Antes que usted existiera o que yo existiera, que estuviera parado en este lugar, el Señor ya lo sabía. Y Él lo tenía en sus planes. Entonces Jesucristo se trazó según el plan de Dios. Este era el plan de Dios. Y en obediencia Él vino. Siguió el plan de Dios. Al igual Dios tiene un plan con nosotros, con nuestra vida. Conocer a Cristo. Llegar a la altura de Cristo. La inocencia de Cristo no necesita ser demostrada por los hombres. Él ya era inocente. Cristo ya lo era. De todo. Aunque se humilló. Aunque fue quebrantado. Es que no vino de parte de Dios. Jesucristo, en obediencia al Padre, vino y se humilló, se santificó delante de Él. Isaías, capítulo 53, versículo 10. Mire lo que nos dice. Con todo eso, Jehová, dice, quiso quebrantarlo. Es que no era por medio de los hombres. Ay, nosotros crucificamos a Cristo. Miren, el propósito de Dios, el plan de Dios era ¿qué? Quebrantar al Hijo. Sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá para largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Su sufrimiento valió la pena, hermano. ¿Valió la pena el sufrimiento de Cristo? Claro que sí. Porque cumplió el propósito de Dios, santificarlo a usted y a mí delante del Padre. Fue necesario entonces hasta el final ese sacrificio, para que nosotros tuviéramos redención en Él. Es la única forma por la cual la humanidad puede ser limpia, amados hermanos, de esa maldad, de ese pecado. Gracias a la expiación de Cristo se eliminan los efectos negativos y degradantes de nuestros pecados. Fue por los méritos de Cristo que ahora disfrutamos de la comunión con Dios. No lo merecíamos, pero Cristo lo hizo. Como nos dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Esto merecíamos. Pero recibimos algo mejor. La dádiva de Dios. El regalo de Dios en Cristo Jesús, que es vida eterna. Qué precioso saber de que nosotros tenemos una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Por eso no hay fórmulas, no hay métodos, no hay más sacrificios que hacer. Es a través de la sangre de Cristo nada más. La muerte expiatoria de Él. Él vino y se convirtió, fue el recipiente perfecto para Dios a favor nuestro, a favor suyo, a favor mío. Apocalipsis capítulo 5, versículo del 11 al 13.
Mire la exaltación del Hijo. Y miré, dice el apóstol Juan, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. A él, hermanos, a nuestro Señor, a nuestro Rey, el que vino por nosotros, nos rescató. Mira, a mí me hace tener un sentimiento esta lectura, hermano, que un día yo voy a estar allí, usted va a estar ahí expresándolo, expresándole al Señor eso. Tú que fuiste inmolado por mis pecados, tú que fuiste sacrificado por mí, por mi vida. Una expresión hermosa, hermanos. Dios en su misericordia no nos ha consumido por su gracia, aunque no merecíamos eso. Por la paz de Cristo, que ya pagó, por su derramamiento de sangre. Saber esto, hermanos, que nuestros pecados han sido por medio de Cristo. ¿Qué más necesitamos en esta vida? Riquezas, honor a nosotros mismos, no, solo a Cristo. Gloria a nosotros mismos, no, gloria a Cristo. Gloria de hombres, no, solo al Señor. Él nos rescató a que éramos viles pecadores. Él fue rechazado, vino a esta tierra, lo menospreciaron. Pero ahora por Él nosotros podemos ser libres de mayor mal, del pecado. No menospreciemos al hijo del carpintero, porque al igual en aquel tiempo Jesús fue rechazado. Su mensaje no fue agradable a oídos de otros, pero a pesar de eso cumplió su misión en esta tierra. Nos ha dejado ejemplo. Tenemos la redención en Cristo, la salvación, la santificación, por lo cual somos liberados del poder de las tinieblas, del poder del pecado, de esa naturaleza muerta que teníamos antes nosotros. Somos librados. Ahora podemos resistir y alejarnos del pecado por medio de Cristo. No en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 10 nos dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El ser humano no puede ser libre por su pecado. ¿Sabe qué? Está muerto en sus delitos. Es la primera condición que debe entender el ser humano. Nacimos bajo ignorancia espiritual. Somos sordos, ciegos, enemigos de Cristo y del Evangelio. El ser humano es incapaz espiritualmente, es esclavo de Satanás. Solamente cuando se nos muestra por las Escrituras lo que Cristo hizo es que vamos a entender esto. Vamos a aceptar la realidad de ese diagnóstico que tenemos como seres humanos. Cuando venimos a Cristo, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso, hermanos, no hay mayor necedad muchas veces de muchos que abandonan el Evangelio de la gracia de Jesús. Luego de haberles conocido, no hay sentido tal cosa. Haber despreciado el sacrificio de Cristo. Es una experiencia terrible. Simón Pedro dijo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 21,
porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. No sé cómo muchos pueden menospreciar eso. Pueden venir y ver a Jesucristo como cualquier cosa, no darle el lugar que le corresponde y que la Biblia le da como Señor y Dios de sus vidas, menospreciar las escrituras, menospreciar la palabra. Esta advertencia es muy clara para nosotros. Tener en cuenta el sacrificio de Cristo, ya no de animales, porque todo aquello era sombra de lo que iba a venir. Lo que ahora nosotros miramos revelado en las escrituras. Hebreos capítulo 10, versículo del 29 al 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecéis el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado? E hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso no podemos ver la expiación de Cristo como cualquier cosa. Tenemos que darle el sentido que la palabra de Dios le da. Si negamos la expiación de Cristo que ella hizo por cada uno de nosotros hace más de 2000 años, estamos negando su obra redentora, amados hermanos. Estamos negando su obra redentora para nosotros. Siempre Hebreos capítulo 10 nos dice, versículo 38, mas el justo vivirá por fe. Porque fe vivimos nosotros, porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros somos de los que no retrocedemos para perdición, amados hermanos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si el Señor nos ha traído hasta aquí, es porque nos ha dado la fuerza de poder seguir. Porque hemos creído en esto, en nuestro corazón y en nuestras mentes. Hemos creído en la expiación de Cristo a favor nuestro. Por eso es que debemos de celebrar entonces el triunfo de Cristo, que Él venció. El velo fue quitado delante de nosotros. Ahora nos encontramos en una posición diferente como hijos de Dios. El sumo sacerdote vino y se ofreció. Jesucristo mismo. Por eso la expiación de Cristo por nuestros pecados, amados hermanos, nos trajo paz y nos justificó delante de Dios. Él le dio definición completa al pecado. Nada en este mundo pudo lograrlo lo que Cristo ya hizo por nosotros. Por eso es que nosotros celebramos todos los días en nuestro corazón, pero también celebramos como iglesia la Santa Cena del Señor, recordando lo que Él hizo por nosotros. Así que cuando usted venga, cada principio de mes, venga con gozo, con alegría, recordando esta palabra, el propósito por el cual celebramos la Santa Cena del Señor. No nos quedemos en casa, no nos quedemos ahí, vengamos acá. Pidamos perdón al Señor, pidamos perdón a aquellos que hemos ofendido y celebremos juntos. No se quede usted allá con su culpa. No, venga. Porque Satanás lo está engañando. No se deje engañar de esas cosas. Podemos acercarnos entonces confiadamente delante de Dios porque Cristo ya pagó. La deuda fue saldada. ¿Qué haríamos nosotros sin Cristo, hermano? Nada. ¿Qué fuera usted sin Cristo? No tuviera conocimiento de la palabra de Dios. Anduviera en un montón de direcciones y no encontrará paz. Por eso es que la expiación de Cristo trajo paz, nos justificó delante de Dios. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, nos dice:
Y nos habla claramente de esta justificación que proviene solamente del Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Usted también debe de gloriarse en las tribulaciones, en los problemas, sabiendo que la tribulación produce paciencia en nosotros. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Aunque estemos en pruebas, en dificultades, aunque no tengamos nada, el Señor nos manda que estemos perseverantes en Él, que no desmayemos, que sigamos hacia la meta, porque Dios mostró su amor al mundo, mandar a su Hijo Jesucristo. Entonces, en esta mañana, la gran noticia es que a pesar de nuestra culpa o condenación, hermanos, Dios en su infinito amor estableció un camino, un plan de salvación y redención para nosotros. Cristo Jesús. Él es el camino. Colosenses capítulo 2, versículo del 14 al 15. Anulando el acta de los decretos. Mire, ese listado de pecados que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, dice, y clavándola en la cruz del Calvario, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué no celebrar entonces? Celebremos, hermanos, porque lo que Jesucristo ya hizo por nosotros. La expiación salvadora quita el aguijón de la muerte espiritual, porque ya no es permanente. Para aquellos que ya por fe hemos creído y vinimos en arrepentimiento de nuestros pecados. Tenemos nosotros ese privilegio, porque el Señor le da las fuerzas a usted para poder perdonar. Si usted por su propia carne no lo puede hacer, el Señor nos da las fuerzas para poder hacerlo, para poder perdonar y ser perdonados. Aunque alguien nos hizo el daño, pero nosotros en Cristo podemos perdonar. Mostramos compasión a aquellos que la necesitan, porque nos recuerda lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Él tuvo misericordia y compasión de usted y de mí. Entonces la expiación se hace tan necesaria, amados hermanos, debido a la depravación humana. Es que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin ese derramamiento de Cristo que se vació en la cruz, nosotros no tuviéramos entonces el beneficio que tenemos hoy en día. Y ese derramamiento no fue parcial, sino completo. Jesús tuvo que cumplir toda la ley con sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado, dice, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hoy entonces disfrutamos de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestros enemigos, Satanás, el pecado, nuestra carne, el mundo. Por la victoria de Cristo es que nosotros podemos disfrutar y gozar de Él. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso, hermano? Gloria a Dios, porque podemos disfrutar. Y para ir finalizando, la expiación por nuestros pecados en Cristo Jesús nos libera de la ira de Dios y nos trae vida eterna. El apóstol Pablo, escribiendo lo siguiente en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 24, dice él: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo sabía la condición en la que estaba. Si usted empieza a leer el capítulo 1 al capítulo 3, él hace un diagnóstico de la condición del hombre, cómo el hombre es.
Ese es el Evangelio, mostrar primero quién es, cómo somos, para después mostrar la redención de Cristo, el favor de Cristo, el beneficio de Cristo. Tenemos que entender entonces que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué maravilloso, nuestra fe y esperanza está en Dios por medio de Cristo Jesús. Jesucristo vino a rescatarnos, como nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para la que tengan en abundancia. Qué precioso saber de que Cristo tenemos vida abundante en Él. Mira, aquí no nos está hablando de riquezas materiales, sino de riquezas espirituales. A veces confundimos eso. Queremos lo físico, lo que miramos. Eso queremos. Nos habla de riquezas espirituales en Cristo Jesús. ¿Qué vamos a querer nosotros de este mundo corrupto? Que todo se va, hermanos. Hasta nuestra propia vida es pasajera acá. Somos peregrinos en esta tierra. ¿Es necesario tener cosas? Claro que sí, en la medida de que Dios y en su soberanía quiera, pero no anhelemos más. Dejemos que el Señor vaya añadiendo cada día a nuestra vida. Entonces, todas las facultades del ser humano han sido profundamente afectadas por el pecado. Su intelecto, su voluntad, sus emociones. Todo esto es la condición pecaminosa del ser humano. No hay nadie que busque a Dios. En esta condición muerta nosotros no podíamos encontrar a Dios. Solo cuando fuimos rescatados y restaurados por Cristo es que pudimos tener comunión con Él. Cuando venimos en arrepentimiento, eso nos da la seguridad, la paz a nuestra alma. En Cristo no solo tienes esperanza para esta vida, amado hermano, sino que gracias a su muerte y su resurrección tenemos la esperanza de la vida eterna junto a Él. Mire qué maravilloso. No solo en este mundo, sino en lo eterno. Esa es la esperanza. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo del 25 al 27. Leemos una afirmación muy poderosa de nuestro Señor Jesucristo, donde menciona el yo soy. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Les? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Le hago la pregunta, ¿cree eso usted? Amén. Créalo. Él es la resurrección, Él es la vida. Él triunfó sobre la muerte. Ya no somos enemigos de Dios. Somos hijos por medio de su sangre. Pero muchos no quieren aceptar esta verdad del Evangelio. Quieren vivir según sus placeres, según su vida. Confrontando a Dios mismo con sus argumentos, creyendo que tienen razón. Solo el Señor tiene la razón en su palabra. Ningún hombre en esta tierra. Entonces Jesús tomó sobre sí el castigo que merecíamos por nuestros pecados, satisfaciendo la ira de Dios y la justicia de Dios. Su muerte fue una expiación por nuestros pecados. Por eso toda promesa
Para nosotros ahora, los hijos de Dios, los que hemos creído, los que hemos sido justificados por medio de la fe, toda promesa en Dios es sí y en Él. Amén. Amén. Es en Jesús entonces que vemos, amados hermanos, la gran historia de redención de Dios para su creación. Él es el centro, es el cumplimiento y el rostro de la misma, y ahora estamos a la espera de su segunda venida. ¿Cuántos esperan su segunda venida? Aquí vamos a quedarnos. Póngase de pie. Vamos a nuestro siguiente momento, la Santa Cena del Señor. Pido a nuestros hermanos que nos colaboran, que pasen, por favor. Mientras usted está meditando en esta palabra, ahí donde se encuentra, amado hermano, medite en lo que hemos hablado el día de hoy, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Los hermanos del coro pueden pasar, por favor. Mientras usted ahí en su asiento, medita en la redención, en la justificación que el Señor ya hizo por su vida. Mientras entonamos un himno. Más allá del cielo azul, cantar en plena gloria, y ver a ti, Jesús. Los brazos lo solo puedo adivinar hacia el fondo que me mira, que su gloria mostrar. Ahora espero ver más allá del cielo azul. Cantar en plena gloria y servir a ti, Jesús. Cuando gozo hablar con Cristo, cuando no haya más soledad, cesen peligros y deseos en su amor. Ahora espero ver más allá del cielo azul. Cantar en plena gloria,
Mientras usted está en su lugar, déjeme recordarle el propósito de la Santa Cena del Señor. Esto nos prepara a un autoexamen de conciencia para quitar en arrepentimiento de nuestra vida lo que no le agrada al Señor. Nos prepara también para recibir al Señor Jesucristo como su iglesia, santa, pura. Nos recuerda a sí mismo lo que el Señor ya hizo por nosotros como iglesia, que le pertenecemos y fuimos comprados con esa sangre preciosa. Nos recuerda que el Señor Jesucristo está vivo y que Él vendrá. ¿Quiénes pueden tomar esta celebración de la Santa Cena del Señor? Recuerde que con discernimiento, como lo hemos hecho siempre. Es decir, por todos aquellos que hemos venido en arrepentimiento de nuestros pecados y con fe hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Los niños no pueden tomar porque no tienen ese discernimiento. Ahora vamos a proceder y vamos a leer lo que nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 26. Con sus elementos en mano, nos dice así: porque yo recibí del Señor lo que antes os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Siguiendo con la lectura, versículo 25. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Tomemos el vino. Para finalizar esta lectura, versículo 26. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y veréis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Incline su rostro. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque cumpliste ese propósito divino y ese plan de venir a rescatarnos, a nosotros, Señor, como pecadores. Te pedimos siempre las fuerzas para poder seguir adelante y santificarnos en ti, para no pecar, Señor. Cada día, Señor, danos la fortaleza, danos el crecimiento y la fe para poder creer más en ti y en tu palabra. Te damos gracias, Señor, y estamos gozosos de saber que tenemos un Redentor, un Salvador de nuestras almas, Cristo Jesús. Y en los medios de Él te damos gracias. Amén y amén. Dios le bendiga.